Vamos pues a comenzar a estudiar esta carta encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros en esta noche. Muy bien, pues vamos les digo, a iniciar este estudio de esta encíclica Magnífica Humanidad del Papa León XIV. Bueno, tenemos primero ahí los temas de los cuales va a tratar. Vamos a la introducción directamente. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere iniciar la lectura de esta encíclica, por favor? Yo, hermano, pero si me hace el favor de agrandar un poquito las Ya, letras. ya sería todo lo que la puedo agrandar, porque si la hago un poquito más, Ajá. ya Ah, se corta. Si quieres, a ver, dame un segundito. sí, está bien. Y Sí, no la alcancé a imprimir. no, no te preocupes, estoy tratando de que quede en el cuadrito y ahí sería lo más que puedo, si no, el mismo Sí, texto se corta. sí, está perfecto así, hermano. Magnífica humanidad. Introducción. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad de Dios y la humanidad habiten juntos. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Pero en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano y más injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia Dios, que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. En Jesucristo esta magnífica humanidad encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Cimentados en Cristo, la piedra viva, experimentamos la acción poderosa y misteriosa del Espíritu Santo y creemos que todo esfuerzo humano, auténtico por cooperar con Él en pro del bien, será bendecido por el Papa Celestial, en quien ponemos nuestra esperanza. Por este motivo, podemos contribuir con determinación a todas aquellas iniciativas que construyen un mundo más justo y podemos invitar a otros a colaborar con nosotros en la promoción del desarrollo integral de cada ser humano. Deseamos entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con quienes participamos juntos en los acontecimientos, las preguntas y las aspiraciones de la humanidad. Queremos identificar, junto con ellos, nuevos caminos para el bien común y la promoción de una vida digna para todos. Esta actitud de diálogo es parte integrante de la vocación de la Iglesia, ya que ella reconoce en la historia el lugar donde el Evangelio interpela y acompaña la experiencia humana. Con el Espíritu, con el Espíritu en 1891, León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, cuyo 135 aniversario celebramos este año con profunda gratitud. Con este documento, mi querido predecesor
impulsó aquella reflexión sobre la sociedad, la economía y la política que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Y cuando algunos objetaban que la Iglesia no debía desperdiciar energía en cuestiones mundanas, sino preocuparse por comunicar un mensaje de vida eterna, él respondía con realismo y sabiduría que el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos. Han pasado muchas décadas desde entonces y el magisterio, los pastores, los teólogos y los fieles han seguido reflexionando sobre las cuestiones sociales a la luz del Evangelio. Hoy, la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio de sabiduría en el que encontramos principios para pensar, criterios para discernir y juzgar y orientaciones concretas para actuar. Se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la tradición, y en diálogo con la ciencia nos ayuda a leer con lucidez los desafíos del presente, identificando caminos adecuados para vivir un testimonio cristiano limpio, con alegría y al servicio del mundo. No es un conjunto estático de conceptos, sino un corpus vivo de verdades que custodia e interpreta la vocación de la humanidad a una vida plena y justa. A esta tradición viva deseo, por tanto, sumar mi voz, invocando la asistencia del Espíritu de sabiduría que habita en el mundo desde su creación. La res novae de nuestro tiempo. Si en su momento León XIII hablaba de nuevos asuntos, Rerum Novarum, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo, en particular los avances de la técnica. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápida y profundamente la digitación, digitalización, la inteligencia artificial, IA y la robótica están transformando nuestro mundo. La técnica no puede considerarse en sí misma como una fuerza antagónica respecto a la persona. Por el contrario, está arraigada en nuestra historia desde el principio, en cuanto es un hecho profundamente humano, vinculado a la autonomía y libertad del hombre. A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejoría significativa de las condiciones de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, cada etapa del, del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginativo colectivo. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Las nuevas tecnologías emergentes, ¿dónde voy? Ya me perdí. Ay, ah, gracias. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común. Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación, como advertía el Papa Francisco. Debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y qué hacía, qué fines
debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines se orienta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido van a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo. Un dominio impresionante so- perdón, sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere un rostro inédito, tanto predominante, privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia un bien común. Por esta razón, es preciso iniciar un discernimiento compartido, capaz de profundizar en las raíces espirituales y culturales de las transformaciones que se están produciendo. Si nos limitamos a las circunstancias contingentes, corremos el riesgo de dejar que la sucesión de emergencias decida por nosotros la dirección del camino. Estamos viviendo una rápida fase de transición, un cambio de época en el que mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanecen a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien. Precisamente por eso se imponen en nuestra conciencia preguntas decisivas que ya no pueden eludirse. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblo? Dos imágenes bíblicas. Para responder a estas preguntas y discernir cómo vivir con responsabilidad en la era de la IA, me gustaría evocar dos imágenes bíblicas: la construcción de la Torre de Babel y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el libro del Génesis, el relato de Babel se sitúa en los orígenes de la humanidad, inmediatamente después de la genealogía de los hijos de Noé. Los seres humanos, habiéndose establecido en la llanura de Senar, deciden construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Quieren así asegurarse estabilidad y poder, y sobre todo perpetuarse un nombre, temiendo ser dispersados por la tierra. La empresa parece impotente: una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección. Sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño. Es una obra concebida sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad y que en lugar de la comunión elige la homogeneización, homogeneización. Cuando la ciudad se edifica sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí misma, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden y los seres humanos ya no se comprenden. El resultado no es la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción que, por grandiosa que sea, surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia, sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. El libro de Nehemías, a su vez, comienza en un momento de gran vulnerabilidad en la historia del antiguo Israel. Tras el exilio babilónico, una parte del pueblo ha regresado a Jerusalén, pero la ciudad sigue en ruinas. Las murallas se han derrumbado
y las puertas han sido quemadas. Nehemías, un judío al servicio del rey persa Artajerjes, recibe la noticia del desastroso estado de la ciudad de sus padres. Antes de actuar, ayuna, reza e intercede por el pueblo. Luego pide permiso al rey para regresar a Jerusalén. Y una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto. Convoca a las familias. Confía a cada uno un tramo de la muralla para reconstruir. Escucha los temores, coordina los esfuerzos y hace frente a las oposiciones. El relato muestra cómo la ciudad renace no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo, sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres y jóvenes. Es una obra que tiene a Dios en el centro y reconstruye los vínculos, incluso antes que las piedras. La antigua Jerusalén recupera así un lenguaje común, no el de la uniformidad, sino el de la comunión, armonía que nace cuando cada uno asume su parte y todo el pueblo reconoce que su fuerza viene del Señor. A la luz de estas dos imágenes, el Espíritu Santo hoy nos interpela acerca de nuestra relación con la tecnología y con la revolución digital en curso. Los descubrimientos científicos son un talento entregado a la humanidad para lo que haga fructificar. La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. En abstracto, esta, es, esta en sí misma no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí, pero concretamente no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza. Por eso, la primera elección no es entre un sí o un no a la tecnología, sino entre construir Babel o reconstruir Jerusalén, entre un poder que pretende dominar el cielo y un pueblo que, en presencia de Dios, se pone a trabajar unido para levantar de nuevo las murallas de la convivencia fraterna. Evitemos, por lo tanto, el síndrome de Babel, la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único, incluso digital, capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos. Ese es el riesgo de la deshumanización. Construir el futuro excluyendo a Dios y reduciendo al otro a un medio, una tentación antigua y siempre nueva, que hoy también toma un rostro técnico. Elijamos, en cambio, el camino de Nehemías, que pone de relieve el valor del trabajo compartido para hacer que la ciudad de Dios sea un lugar seguro para los exiliados que regresaron. Hoy, reconstruir significa reconocer que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad de un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Y en esta obra compartida, los cristianos encuentran su propia forma de construir, orientar la acción hacia Dios, para que bajo su luz el pluralismo no se disperse en el desorden, sino que en la práctica de la sinodalidad se convierta en el espacio en el que la humanidad recupere sus cimientos sólidos y su fin último. En el Apocalipsis, Juan ve la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios.
como un regalo para toda la humanidad. Y esta visión de gracias para nosotros los cristianos, una llamada a trabajar juntos, cultivando una vida común pacífica, justa y digna en las ciudades de hoy. Edificar el bien. Edificar una ciudad centrada en el bien común exige ante todo edificar sobre la roca de la relación con Dios. Significa reconocer que la verdad de su amor nos llama a una vida en abundancia y a la comunión con Él. Junto con San Agustín, también nosotros podemos decir, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En efecto, Dios ha escrito en nuestro corazón un deseo de felicidad que abraza todas las dimensiones de la vida. Y la Iglesia, en el diálogo con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, siente la urgencia de cuestionar y orientar esa aspiración hacia su verdad más profunda. En segundo lugar, edificar en el bien significa aceptar los límites y la fragilidad de la humanidad, sin considerarlos un error que haya que corregir. Hoy en día, el deseo de plenitud del ser humano corre el riesgo de desviarse hacia metas engañosas, la ilusión de una tecnología que promete liberarnos de toda fragilidad o modelos de bienestar que dejan atrás a pueblos enteros. No es raro que pongamos nuestra esperanza en un potencial limitado, en formas de progreso que pueden agudizar las desigualdades, en soluciones inmediatas incapaces de sanar las heridas de los pueblos. Así, mientras algunos persiguen la quimera de una autoafirmación limitada, muchos carecen de lo necesario. La Iglesia recuerda, con voz humilde pero firme, que la verdadera realización no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso allí donde la libertad y la responsabilidad se entrelazan con el cuidado recíproco y la verdadera solidaridad, y donde el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos. En tercer lugar, edificar un mundo en el que todos puedan florecer exige una corresponsabilidad valiente. Ninguna mano por sí sola basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo. Ninguna es tan débil como para no poder ofrecer su contribución. Mi poder triunfa en la debilidad. A cada uno corresponde su tramo de muralla, científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe. Esta es la lógica de la subsidiariedad, que valora la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas como el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz. Las tensiones y las diferencias no deben intimidar, pueden convertirse en energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida. Por último, edificar en el bien requiere un lenguaje evangélico. Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre camino. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento, la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, la paz, y traduzcámoslos en práctica, planificación responsable, evaluaciones de impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y a la paz. Permanecer siendo humano. En el reciente jubileo ordinario del 2025, hemos caminado como peregrinos de la esperanza y hemos sido colmados de gracias.
Fortalecidos, bastante fortalecidos por los dones, podemos avanzar con ánimo, confiados ante las arduas tareas y los exigentes desafíos que se perfilan en nuestro futuro. En la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización. Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, cuestionando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. A todos los fieles católicos, a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les dirijo vehemente llamamiento. No temamos ensuciarnos las manos con la obra de nuestro tiempo, como Nehemías. Oremos, proyectemos con sabiduría, trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras acciones. Entonces las piedras desechadas, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se convertirán en piedras angulares y sobre la tierra surgirá un hogar común sólido y hospitalario, donde el amor y la verdad finalmente se encontrarán y la justicia y la paz se besarán. Esta es la bendición que implora Dios y la tarea que tenemos por delante, ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel, siervos del reino que viene, no dueños de torres destinadas a derrumbarse, y con ánimo de pastor y de padre, pido a todos que detengan la construcción de la enésima Babel y que unan fuerzas para edificar en el bien, para que la humanidad nunca pierda su propia belleza y el mundo pueda conocer una vez más en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. Nos detenemos aquí un momentito, Vicky, para hacer algunos comentarios, si es que también ustedes tienen algo que comentar en estos primeros 16 números de esta encíclica. Como vemos, se trata más bien de un llamamiento a recobrar la humanidad, ¿no? La humanidad propia del ser humano, válgase la redundancia. Esta humanidad que de pronto se ve un poco trastabillada por la tecnología, ¿no? Que ahora se le llama inteligencia artificial y que poco a poco pues se va haciendo cada vez más patente en nuestra vida, ¿no? Desde cosas como sencillas hasta cosas como mucho más elaboradas, y el hecho de que estemos aquí partes de esta inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, que esto va a ser importante tenerlo en cuenta. Porque claro, el Papa va a ir hablando en función de este cambio paradigmático que ahora estamos viviendo de una manera sumamente acelerada, ¿no? Y estas dos perspectivas que nos presenta, o la Torre de Babel, o más bien como Nehemías, ¿no? Ahí en Jerusalén. Entonces, ¿cuál sería la opción que tendríamos que tomar? Pues evidentemente el papel de Nehemías. Y fíjense cómo va manejando ciertas palabras o ciertas expresiones, ¿no? Constructores de comunión, el que construye, ¿no? El que se mete, ¿no? Arquitectos de Babel, el arquitecto, pues normalmente, ¿verdad? Sin desprecio de la profesión, por supuesto, pero el arquitecto normalmente pinta los planos y pues otro es el que trabaja, ¿no? Hablando de mano de obra, ¿no? Me estoy refiriendo en ese sentido, por seguir las analogías que se van presentando. El constructor, como la misma palabra lo indica, pues va haciendo esto, construcción de comunidad, arquitectos de Babel. Entonces va haciendo este llamado a no darle la espalda, fíjense, interesante porque desde ahora se nos presenta no a darle la espalda sin más a la inteligencia artificial, sino preguntarnos qué estamos haciendo con la inteligencia artificial y para qué se está desarrollando la inteligencia artificial.
¿no? Básicamente serían como las preguntas de fondo. ¿Esta inteligencia artificial está para beneficiar al hombre o para mantener todavía esta esclavitud del hombre? Que evidentemente en este caso pues, tendríamos que hablar de la esclavitud nuevamente de unos pocos sobre muchos, ¿no? Porque también hay que tener aquí en cuenta, la inteligencia artificial también es selectiva, se me va ahorita el término, pero es bueno, que solamente acceden a ella también quienes tienen posibilidades para acceder a ella. También eso. ¿No? Entonces se nos va presentando también nuevamente como ahora una división de la misma sociedad, ¿no? Y por eso se va presentando esta forma de Babel también. Recuerden ahí donde se confunden todos los idiomas, ¿no? Entonces, nuevamente, este punto me parece importante con el cual arranca. No es tal cual cuestionar en sí misma la inteligencia artificial, sino en qué está ayudando o no ayudando la inteligencia artificial y toda la tecnología en general al desarrollo de la humanidad. ¿No? Porque podemos situarnos, por ejemplo, como en la Edad Moderna, donde se privilegiaba por sobre todo la razón, no los avances que en ese momento estaban, pues los avances científicos, tecnológicos, de descubrimientos y demás. ¿Y cuál fue el resultado o uno de los resultados negativos de toda esta expresión racionalista? Pues las bombas atómicas, ¿no? Todo este proceso que se fue generando y que fue ahí el revés completo de la modernidad, que se decía poner a la razón en el centro, porque después esta iba a ayudar al ser humano a ser mejor y etcétera, y a lo cual se llegó, pues fue toda esa razón, todo ese descubrimiento, tecnología en ese momento, se fue encaminando, que es uno de los temas fundamentales que el Papa va a tocar sobre el armamento, ¿no? O las armas de los mismos estados, naciones o de los países, que la inteligencia artificial nuevamente, ¿para qué se está ocupando? ¿Para hacernos más fácil el día a día la vida? ¿O más bien se está convirtiendo ahora en una cuestión más también política? ¿No? Son temas que va a ir abordando ahí el Papa. Pero bueno, comentarios de ustedes, ¿qué les parecen estos primeros números de esta encíclica? ¿Algún comentario? Germán, Sí, adelante. a mí me parece muy interesante porque ahorita la inteligencia artificial trata de desbancar hasta el poder de pensar, ¿no? Escuchaba yo a unos jóvenes en el transporte que le preguntaban a a la inteligencia artificial cómo le hacían para conquistar a una chica. Entonces yo sí me quedé pensando, pues realmente de verdad, ¿cómo le puedes hacer para conquistar a alguien? Entonces ya ni siquiera puedes utilizar tus sentimientos, ¿no? O sea, ya utilizo la inteligencia artificial que ella diga lo que yo tengo que hacer y entonces ya me evito el pensar y hasta el sentir, ¿no? Si ella me entusiasma en esta chica, ¿cómo no utilizar pues lo que yo tengo para ofrecer? Entonces, sí me quedé sorprendida, ¿no? De que la juventud como actúa hoy en día, ¿no? Entonces, realmente sí, porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos pues, son dados por Dios. Y entonces, ¿cómo no este, poner a la práctica lo que Dios nos dio? Entonces, realmente sí se está desbancando ese poder que de alguna manera tendría que venir de Dios, ¿no? Esos dones, todo eso que Él nos ha dado, como que lo estamos haciendo a un lado, ¿no? Eso ya no sirve, ya no sirve. Ahora sirve las redes, ahora sirve eh, todo lo que nos facilite, sino lo que nos haga, por lo menos, esforzarnos, ¿no? Entonces, sí, muy bueno lo que está haciendo el Papa y sobre todo yo muy de acuerdo con eso, ¿no? La verdad de que se está desbancando totalmente hasta el poder de la oración, ¿no? Porque ya también muchas personas utilizan la IA. Oye, ¿cómo rezo esto? ¿Cómo preparo lo otro? Yo donde practico ejercicio me dice mi profesor,
Les pido por favor que no utilicen la IA, ¿no? Para pedir alguna clase de esto o lo otro, ¿no? Porque luego no dicen la verdad y entonces tú lo haces y te vayas a lesionar, te vayas a lastimar. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros de verdad utilizarla adecuadamente y hasta dónde nos podemos perjudicar? Ese era mi comentario. Gracias, Vicky. Sí, efectivamente que aquí uno de los puntos centrales que se van a ir tocando es si la inteligencia artificial humaniza o deshumaniza, o humana o deshumana, ¿no? Va a ser importante ahí eso, que justo no es como que se trate la inteligencia artificial como algo negativo en sí mismo, ¿no? Sino que necesitamos en este caso entender que la inteligencia artificial, pues bueno, está puesta ahí y que nosotros necesitamos ver cómo valernos de esta inteligencia artificial, pero para humanizarnos también, ¿no? Para generar más humanidad. Y entonces ahí hay un punto importante a desarrollar en todo esto. Claro, se está presentando las primeras pautas, ¿no? Y pues en un documento evidentemente no se pueden dar todas las directrices absolutas, ¿no? Pero sí se va aterrizando el punto de cómo se puede ir generando todo esto, ¿no? Gracias, Vicky. Rosa, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Buenas Pues noches. mire, se me hace bastante interesante el documento del Papa y yo creo que la IA es una herramienta, ¿verdad? Que debemos de verla como tal y que debemos de saber utilizarla porque pues es una herramienta que igual que en años, siglos pasados, pues también se tuvo con cada cambio de época hubo modificaciones en la tecnología, en avances y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante lo que yo me imagino que la iglesia, ¿verdad? En esta parte quiere que nosotros la utilicemos como una herramienta, no que la veamos ni que la satanicemos, ¿verdad? Decir, es que es lo peor, es que no, pero darle el punto justo como una herramienta y no darle el lugar que le corresponde a Dios, como decía el documento hace rato, ¿no? O sea, a veces quitamos a Dios y le damos más prioridad a lo que es la tecnología, pero Dios tiene su punto central en nuestra vida y lo importante aquí es hacia dónde vamos a manejar esta tecnología, cómo la vamos a manejar, para que no se nos vaya de las manos y como dice usted, maestro, deshumanizarnos y en vez de comunicarnos, que seamos esa torre que nos vamos separando unos de otros, como está pasando en estos momentos, ¿verdad? Que ahora que la distancia nos está, en cierta manera, nos estamos acercando, pero nos estamos alejando, ¿no? Entonces, como dice usted, es cierto, o sea, hacer esos Nehemías que busquen esa comunión, esa fraternidad, ese centro que viene siendo Dios, que no se nos pierda lo más importante. Gracias, Rosa. Sí, justo, ¿no? Ver la inteligencia artificial y toda la tecnología, y en realidad podemos decir todo avance, ¿no? Para la construcción de la humanidad. Ese sería como el punto importante, el nuclear, me parece, de esta encíclica, ¿no? Ahora, claro, está la inteligencia artificial como tema ahí transversal, ¿no? Pero que justamente es preguntarnos de qué medida podemos seguir valiéndonos de la inteligencia artificial, pero para generar humanidad. Esa es como una lectura en positivo que podríamos hacer de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ocuparla? ¿Cómo podemos valernos de ella? Lo dijo muy bien Rosa, ¿no? Como herramienta, no como fin, como herramienta para lo siguiente, ¿no? Gracias, Rosa. Noelia, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. Justo lo que comenta Rosa era parte de mi comentario. Ella habla de herramienta. A mí me gustaría utilizar la palabra también administrar. Ujú. Porque, como comentaste, gracias a todo esto estamos aquí. Y el día de mañana o en otra ocasión podemos seguir escuchando la charla. Ay, ya nos acordamos, ¿no? Sí, Ujú. es muy importante, pero es también una parte administrarla, ¿no?
saberla cómo la vamos a manejar. Y otra cosa que me gustaría comentar es cómo vamos a empezar nosotros como católicos, como cristianos, como comunidades, como integrantes de un ministerio, como papás, a empezar a administrar. Yo les quiero comentar que hay una regla aquí en la casa. En Ujú, la mesa no hay celulares, ¿sale? Y se acabó. Y una ocasión estábamos con la familia de mi esposo y pues mis hijos sin celular, ¿no? Pero los sobrinos, habían 3 sobrinos, 4 sobrinos, y los 4 con su teléfono en la mano, ¿no? Y nadie decía nada, ¿no? Y mis hijos me volteaban a ver, ¿no? Como diciendo, ya va a hablar mi mamá. Pues ni modo, ni modo. Y les dije, a ver, préstenme sus equipos. Y los dejé aquí formaditos. Les dije, en casa tenemos una regla, en la mesa no hay celular. Cuando se paren de la mesa, aquí les entrego sus teléfonos y ya, ¿no? Y pues no les quedó otra, ¿no? No les quedó de otra de dármelos. Y ya estaban inquietos por pararse y agarrar su teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar nosotros, no? A lo mejor esa regla es muy drástica, ¿no? Pero sí la podemos empezar a hacer, ¿no? Si la empezamos a hacer aquí en casa, ya fuimos a otra casa y lo transmitimos, ¿no? ¿Sí? Y así puede ser esa cadenita, ¿no? Empezar desde poquito porque llegar, ¿no? Y también me dicen, pero ¿cómo nos vas a quitar los teléfonos? Bueno, es que sí se necesita, ¿no? Ahora también lo veo con mis hijos en la escuela de que abren las plataformas. No es que yo diga algo de los maestros, ¿verdad? No, 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 sino, ¿verdad, Iván? Porque luego no claro. hacen nada. Te agachaste, por eso no te cayó el piedrazo. Dicen, hasta las 12 de la noche está abierta la plataforma, ¿sale? Y eso te da un chance para terminar si tenías otras tareas, pero también te da un chance de que, es hasta las 12, me espero, ¿sí? Y chin, 15 minutos antes de las 12 se va la luz, se te va el internet, ¿no? Entonces, ver la forma de administrarla, ¿no? De no te esperes hasta los 10 minutos para que se termine la hora. Aprovecha si nunca nos vemos poder platicar, ¿no? Insisto otra vez con la palabra administrarla, pero desde casa para ir avanzando y ya llegar a lo que se le llama inteligencia artificial, así ya en grandes términos, ¿no? Pero ir como poco a poco, ¿no? Claro, sí. Son pequeños gestos que se pueden ir asumiendo en casa, ¿no? O en algún medio en el cual se desarrolle uno, ¿no? Em, yo en clase he tenido ganas de hacer eso, pero pues no puedo quitarles los celulares a los alumnos, pero pues no se me permite hacer eso. ¿No? Pero sí, sí es importante eso porque justo es saber administrar también, yo les digo a mis alumnos, no está la inteligencia artificial, válganse de la inteligencia artificial, ocúpenla para hacer sus exposiciones, pero las visuales, ¿no? Les digo porque eso es cierto, hay veces que uno gasta más tiempo en acomodar aquí esta palabra, en poner este dibujito aquí, que propiamente en la lectura y asimilación del texto que se les deja de tarea. Yo estoy perfectamente consciente de eso, ¿no? Y les digo, no, asimilen el texto, preocúpense por eso, hagan su resumen, sus apuntes y con base en eso, ahora sí ocupan la inteligencia artificial para hacer su recurso visual. Les digo, porque además, si nada más le meten el texto así a la inteligencia artificial, luego saca cosas muy raras. Ujú. ¿No? Y además, cuando ustedes están exponiendo, se nota que de plano no entendieron el texto y que quién sabe qué puso la inteligencia artificial ahí enfrente, porque andan cantinfleando de a ver cómo le atinan a lo que está puesto ahí, ¿no? Entonces, justamente es saber administrar, saber valerse adecuadamente de esto, ¿no? Que vuelvo al punto, parece que es lo que el Papa Francisco nos va invitando, ¿no?
Ahí la pregunta central sería, ¿para qué existe, para qué está la inteligencia artificial? Que la respuesta tendría que ser para mejorar a la humanidad o para, curiosamente, para atender más a la misma humanidad, ¿no? Que pues bueno, ahí está el reto, les digo, ¿no? Los mismos celulares, pues ya celulares famosos inteligentes y demás, ¿no? Cosas por el estilo, que de alguna manera, pues, que van justo esto deshumanizando en cuanto a que una parte integral de la humanidad, pues es la relación, ¿no? Cuando esta relación se ve fracturada por la inteligencia artificial, pues también ahí hay una problemática. Entonces, la construcción de. Muy bien. Gracias, Noelia. Leo aquí un comentario de Nora. Urge generar conciencia en el área de la educación, el buen uso, pero también es necesario de oportunidad de acceso para todos. Porque Mm, hay una gran mayoría que no tiene acceso ni educación al hacerlo y genera acceso al bloque de la sociedad, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Que era igual un poquito en la línea que venía, pues la inteligencia artificial ahora está haciendo otra escisión nuevamente en la misma humanidad, ¿no? Entre quienes tienen el poder adquisitivo de una inteligencia artificial, llámese celular, computadora, incluso hasta televisión, ¿no? Y quienes no tienen este acceso. Y luego, seguramente ustedes han de saber que hay plataformas de inteligencia artificial donde hay una versión gratuita, donde te dan ajá, solamente lo básico, y la versión de paga, donde se supone ya te dan absolutamente todo lo que puedes hacer en las plataformas, ¿no? Sea la que sea. Entonces, que eso también vuelve a presentarse como en una complicación de yo si traigo cierto tipo de tenis de marca y tú apenas si ocupas unos ahí, del mercado, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, pues va generando esta complicación. Por eso es bien interesante el texto que ocupa el Papa, ¿no? La Torre de Babel. ¿No? ¿No valdría mejor confundir para que no se llegue a ello? O más bien ocupar aquello que se está desarrollando para la construcción de una buena humanidad. No me parece que ahí está la clave de esto. Se ocupa la inteligencia artificial o para destruir a la humanidad, un poco drástico, o para construir a la humanidad, ¿no? Parece que por ahí iría un poquito lo que el Papa nos invita a pensar, sobre todo atendiendo a León, el Papa León XIII, la Rerum Novarum, que usted ya lo leímos, significó un boom en su momento, ¿no? Es para muchos el inicio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ajá, Que, pues antes no es que no se hablara pero de manera sistemática es lo primero, ¿no? Que nos vamos encontrando ya desde el magisterio. Entonces que ahora pues se asume nuevamente esto como para decir, hey, estas son las cosas nuevas pues, de la época contemporánea, de nuestro aquí, de nuestra obra, ¿cómo vamos a hacer frente a ello? ¿No? No hacer frente en el sentido de contra, sino cómo vamos a tratar aquello que tenemos delante, ¿no? Bueno, pues por ahí iría nuestra encíclica. Muy bien, pues vamos a ir dejando hasta aquí nuestra sesión para no cortar y la próxima semana retomar nuestra lectura. Este. Nos vemos entonces la próxima, leeremos el capítulo 1, vamos a irle haciendo así, ¿no? Como por secciones grandes, aunque nos tomemos la primera media hora leyendo, para que la siguiente media hora podamos comentarlo. Ya tienen la encíclica en el chat, por si la quieren imprimir. Yo la semana pasada fui a preguntar a la librería y todavía no la tenían. No he ido esta semana, no sé si ya esté. Ya, Ya ya. salió el profesor, Ah, ya salió, perfecto. está en la editorial en los Paulinos, los hermanos Paulinos ya la anunciaron. Yo ya primeramente digo, el sábado ya tengo la mía, entonces, Ah, este, perfecto. sí, pero Perfecto. ya salió. Muchas gracias. Ya sea la impriman, ya sea la compren en físico, no debe de estar cara. Normalmente esos documentos no son caros.
normalmente, ¿no? Entonces, eh, ya la tengan de uno, la tengan de otro. Ya saben, la idea es que también se pudiera leer antes, ¿no? Para ya tener como las preguntas o etcétera. Sé que pues muchos se les complica una lectura antes, por eso también tenemos la lectura aquí, ¿no? Pero y para partiendo de ahí para ir comentando o preguntando. ¿Sale? Porque cosas que yo puedo dar por supuestas que pues sí, eso es más que evidente, quizá para ustedes no lo sea, ¿no? Entonces también acuérdense, hay que preguntar si es que no entienden cualquier cosita, porque yo puedo dar por hecho que pues se entiende y en realidad quizás no, algún término, alguna expresión, etcétera, ¿no? Entonces, también para ir preguntando eso. ¿Sale? Sí. Muy Sí, bien. muy bien, claro que sí.